Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, querido Nacho? Pues un placer, una semana más y bien hallado, ¿cómo no? En esta ocasión, mira, a la gente le ha costado, ¿no? Con la pista que le habíamos dado, acertar el personaje. Está a caballo entre la historia más cruel, podríamos decirlo así, y luego tiene ese trasfondo también que derivó en un cuento infantil. Escuchábamos al principio del programa un fragmento de una versión contemporánea con esos dibujos japoneses tan llamativos, ¿no? de Barba Azul, pero la figura de Gilles de Rais es, desde luego, en el siglo XV uno de esos personajes también más increíbles, ¿no? de la historia de Francia y de la historia de Europa, en definitiva. Sí, sobre todo ese cambio de personalidad que tuvo este personaje, ¿no? Que lo tuvo todo en su juventud. Es una persona que no muere muy mayor, luego comentaremos sus distintos avatares, pero es verdad que lo tuvo todo, llegó a ser mariscal de Francia, ni más ni menos, con 25 años, todo un logro, gracias un poco, pues eso, al final de esa guerra de los 100 años, ¿no? Entre franceses e ingleses, gracias a que fue el lugarteniente de Juana de Arco, estuvo muy implicado en su biografía. Y bueno, llega un momento que por distintas circunstancias es como que su chip cerebral empieza a patinar, se vuelve majara y empieza a tener unos gustos, bueno, vamos a llamarlos excéntricos, pero también necrófilos, y se convierte, pues ni más ni menos que en uno de los grandes pedófilos, uno de los grandes psicópatas de la historia de Francia y de la historia de la humanidad. Claro, este era noble, era un varón, era mariscal, y un poco nos recuerda la historia de Elizabeth Bathory, esa aristócrata húngara. Muy vampirisca, ¿no? Claro, también conocida como la Condesa Sangrienta, que a ella le daba por las jovencitas y a este hombre, a Gilles de Rais, le daba por los niños, y no tan niños, ¿no? Porque, en fin, había una muestra ahí de jóvenes hasta casi 20 años. Pero es cierto que tanto Bathory en su época y en Hungría generó un triángulo de las Bermudas de desapariciones de jóvenes, y lo mismo hizo Gilles de Rais en su castillo, sobre todo en el castillo de Tiffauges. Entonces, bueno, pues ahí hay dos partes como muy diferenciadas, la parte del héroe de Gilles de Rais y la parte del villano, ¿no? Y cómo termina metiéndose en la magia negra, metiéndose en la alquimia y arruinándose y bueno, sobre todo, pues perdiendo toda su reputación, que por entonces la tenía, porque venía de una familia noble, como te puedes imaginar, no hubiera llegado a donde hubiera llegado si no es por sus ancestros, por su linaje, pero desde luego sus malas acciones, sus malos actos, el karma, como diría un hindú, pues le generó unas consecuencias nefastas hasta el punto de que a día de hoy, fíjate que es un personaje del siglo XV, estamos hablando pues como uno de los ejemplos de lo que no se debe hacer y cómo, teniéndolo todo, al final se perdió en los abismos más deleznables del infierno de la mente. Desde luego que sí, un personaje que vamos a descubrir. Yo el primero, porque lo decía, se lo comentaba antes a Ana Caballero, yo conocía muy poco de Gilles de Rais, había escuchado algunas referencias, ¿no? Pero no tenía prácticamente ni idea del trasfondo tan cruel y luego al mismo tiempo tan fabulado que luego ha derivado, ¿no? Ese personaje con la historia de Barba Azul, que ya nos comentarás en este cronovisor, Jesús Callejo. Pero como siempre, tenemos preparado el teclado aquí para comenzar nuestro viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana, Jesús Callejo? La fecha es el 8 de mayo de 1435. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menudo jolgorio, tantísima gente, van muchos vestidos, claro, como nosotros de época del siglo XV, pero parece, no lo entiendo muy bien, pero esto parece una representación casi teatral, ¿no? Bueno, es más que una representación teatral, es la cojo-representación teatral de toda la historia, ¿no? Porque no hay un escenario determinado, ya has visto que estamos en las calles de Orleans, están las calles, las plazas llenas de gente, ya confundimos un poco lo que son los actores, lo que son los extras con los que son realmente los espectadores, porque lo que quiere hacer Gilles de Rais, estamos en una etapa crucial en la vida de este personaje, donde todavía no se ha vuelto majara del todo, pero donde sí quedó tocado
con la muerte de Juana de Arco. A Juana de Arco la habían chamuscado en la hoguera el 31 de mayo de 1431. Él intentó salvarla, ¿no? Cuando no pudo llegar. Él estaba a 25 kilómetros de Rouen, que es el lugar donde queman a Juana de Arco. Además, ya sabes que por hereje, por bruja, en fin, una serie de... A ella dedicamos un cronovisor hace varias temporadas con un maravilloso... una dramatización hecha por nuestra compañera Mona León. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí estaba, muy cerca. Gilles de Retz no la pudo salvar, pero sí que se quedó un poco con el run o de, bueno, que pudo haber hecho algo más, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se le ocurre a este hombre? Cambia un poco de su etapa, se termina la Guerra de los 100 años, él ya no tiene que batallar, es verdad que él, donde intervino en batallas, las ganaba prácticamente todas, con un contingente militar de más de 10.000 soldados, y bueno, pues desde entonces se le quedó esa cosa, ¿no? Y quería hacer una representación, él tenía dinero todavía antes de arruinarse, y quería hacer una gran representación del sitio de Orleans. Por entonces Orleans estaba tomada por los ingleses, entonces bueno, pues durante bastante tiempo y solo en 8 días se consiguió que las tropas francesas llegaran, gracias también al carisma, ¿no?, que tenía Juana de Arco, pues se consiguiera rendir esa plaza francesa y llegaran. Bueno, pues ¿qué es lo que intenta hacer y lo que estamos viendo aquí con todo este jolgorio? Pues algo impresionante. La obra teatral se llama El misterio del sitio de Orleans, como no podía ser menos, más de 20.000 versos que él había escrito, bueno, él junto con sus colaboradores, con 140 partes orales en cada sitio. Ten en cuenta que la obra ha empezado en el alba, nosotros ya estamos aquí, ya ha empezado unas cuantas horas, pero todavía vemos el jolgorio. Hay comida y bebida a mansalva. Todo el mundo puede comer, hay vestidos de la época, fíjate, de la época, estamos hablando de 4 años de diferencia, pero bueno, intenta que sea una reproducción exacta de lo que ocurrió en el sitio de Orleans. Entonces, para eso, se coge a 150 actores, a 500 extras, repartidos por distintos lugares, algunos lanzando flechas de ballesta, en fin, de mentirijilla, pero para representar ese sitio de Orleans. Entonces, claro, esto es la gran obra, porque además, si te das cuenta, en algunas almenas hay también autómatas, porque es un aficionado a los autómatas. Tiene también sus golondrinas, sus pájaros autómatas, algunos humanoides, ¿no?, que hacen movimientos como que parece que están gesticulando. Bueno, eso es muy importante, porque esta representación de la batalla de Orleans en mayo de 1435 es posiblemente una de las mayores escenificaciones que se conocen en la historia de Europa. Ya no te hablo ya de Asia, porque seguro que los chinos siempre lo hacen mucho más grande. Antes, seguro, sí, pero sí. Por eso estamos en un momento histórico. En un momento histórico tanto por el momento en el que estamos viviendo, y intenta recrear esta situación, como por la estabilidad mental de nuestro personaje, de Gilles de Retz. Él también, por supuesto, es protagonista, pero no solo se está representando un solo día, ¿no?, desde el alba hasta el crepúsculo, sino que durante varios días se va a seguir representando, porque el asedio duró 8 días, ni más ni menos, ¿no?, ese asedio de Orleans. Entonces él lo que quiere es que se reproduzca casi punto por punto, evidentemente sin muertes, ¿no?, todavía no llega su insania mental a ese nivel, pero claro, es algo increíble, porque se están haciendo reproducciones de vestidos, además de vestidos de lujo, ¿no?, de todo tipo de... A mí me llama la atención los autómatas que estamos viendo en las almenas, de las torres de los palacetes, de los edificios. Todo ello genera un ambiente que imagino que la gente, nosotros estamos más acostumbrados a verlo, ¿no?, pero a ellos también les sobrecogerá, ¿no?, ver esos elementos mecánicos, ¿no?, accionando y de una forma tan Exacto, claro, es lo que él intentaba. Él intentaba, a ver, él en ese momento es un poco el principio del fin de su historia personal, porque para hacer esta representación, digo, que no es de un día, que no es de un par de horas, sino que son de varias, él ha tenido que hipotecarse, ha tenido que vender algunas de sus propiedades. A partir de aquí empieza un poco su ruina económica, pero también su ruina mental, porque esto ya nos está indicando es verdad que le gusta mucho la música, sus aficiones a partir de la muerte de Juana de Arco, sus aficiones es la música, por ejemplo, le gustan mucho los órganos, él entra un poco en éxtasis con los cantos gregorianos, tanto le gusta la música del órgano que construye órganos portátiles para llevarlos en distintas campañas, en los distintos castillos que él tiene, ¿no?, como el de Machecoul o el de Tifox, que son sus dos castillos. Un verdadero pionero en muchísimas cosas. Claro, por eso te digo que era una mente brillante. Dentro de ese mundo oscuro y de locura que ahora veremos, ¿no?, ese comportamiento absolutamente insano que decías, también estaba ese genio, ¿no?, de la innovación y de la creación. Claro, por eso te digo que se va dando un cambio de personalidad paulatino, ¿no? Y estamos hablando de una persona joven, porque al final
acaba muriendo con menos de 40 años. Sí, nació, recordemos, hacia 1405 y falleció 5 años después de este cronovisor en 1440. Claro, ¿no? entonces estamos hablando de una persona que lo tenía todo. Pero claro, llega un momento en que él se va dando cuenta de que su estructura mental y sobre todo la forma de entender la realidad es diferente a la de sus coetáneos. Él todavía está abusando de su poder, evidentemente, pero como se va quedando sin dinero, fíjate que después de esta representación, que es un elemento clave, ¿no?, del deterioro que te digo, tanto económico como mental, ¿qué ocurre? Si se queda sin dinero y él tiene poder y además tiene castillo y tiene influencias, ¿a quién acude? A magos, a nigromantes y alquimistas, porque por entonces la alquimia, ya lo hemos comentado más de una vez, más oscuro, ¿no? Claro, bueno, pero la alquimia estaba como muy reconocida por todas las cortes europeas y decían y aseguraban los alquimistas que podían convertir en oro pues un metal innoble como podía ser el plomo. Entonces, yo me estoy arruinando, pero bueno, si contrato alquimistas, a lo mejor mis arcas vuelven otra vez a florecer y se rodea de alquimistas. Pero el problema no es que solo se rodea de alquimistas, sino también de magos, pero de magos que practican la magia negra. Y ahí es cuando ya se empieza a liar la cosa, porque dentro de esos rituales de magia negra dicen, es que si lo hacemos con niños y sacrificamos a niños, el efecto demoníaco y potenciador de la magia para conseguir tus deseos se multiplica. Y entonces dice, bueno, si hay que secuestrar a algún que otro niño, pues lo secuestramos, pero se le va la mano. Entonces, por eso te digo que este momento, esta representación que hemos asistido en el cronovisor es muy importante porque marca un antes y un después en la vida de Gilles de Rais, donde todo su prestigio se va desmoronando y se pasa al lado oscuro, por decirlo así. Entonces se convierte en un hombre sin escrúpulos, y es cuando ya se empieza a convertir en un necromante, en un pedófilo y en un psicópata, donde el objetivo, el punto de mira, lo puso en los niños. Y precisamente esa faceta de Gilles de Rais es lo que más ha caracterizado su biografía, ¿no? Su corta y breve biografía, 35 años, aunque tampoco en aquella época la gente solía vivir mucho más, ¿no? Pero en cualquier caso es el recuerdo que tenemos de él. Y en este cronovisor queremos hablar con Edu Cabrero. Edu Cabrero es autor de un libro que recomendamos desde aquí, titulado Crueles, en donde dedica varios capítulos a personajes precisamente crueles, ¿no?, de la historia, y uno de ellos, y me consta que quizás su favorito, era Gilles de Rais. Edu Cabrero, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, hola Jesús, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, Edu? Un placer. Edu, la figura de Gilles de Rais, ¿por qué te cautiva? ¿Por qué cautivan tanto los malos, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Hay muchos seguidores de Darth Vader, de los personajes con más inquina, más maléficos, ¿no?, de la historia de la literatura, de la historia de Drácula, por ejemplo, también es un asesino, ¿no? Y la gente tiene muchísimos seguidores. ¿Por qué tiene tantos seguidores el aspecto humano más maléfico? Bueno, yo creo que el mal resulta tan fascinante precisamente por ese ejercicio de comparativa que muchas veces los seres humanos establecemos, ¿no? A veces nos parece más interesante el mal porque es quizás lo antinatural. Nos complace a lo mejor ver que no somos tan malos si nos comparamos con otros personajes, ¿no? Y en el caso de Gilles de Rais, pues a mí siempre efectivamente me ha apasionado más, pues porque, por ejemplo, sobre todo por dos motivos. El primero de ellos es el hecho de que tuviese esa relación simbiótica, digamos, con uno de los personajes y una de las figuras para mí más apasionantes de la historia, que es Juana de Arco. Se fusionaron de alguna manera un demonio y un ángel, ¿no? Alguien que era infernal y alguien que era celestial. Entonces, eso me ha resultado siempre muy interesante, porque Gilles de Rais siempre manifestó que Juana había sido la única luz que había tenido en su vida, que de alguna manera había podido calmar esa sed de sangre por la que se veía tan atormentado siempre, ¿no? Y el segundo de los motivos es un dato que a mí siempre me ha parecido pues conmovedor en el sentido de espeluznante, ¿no? Y es el hecho de que Gilles de Rais es un personaje que está vinculado y de alguna manera es imposible que no se relacione con su marco histórico, ¿no? Que es esa guerra de los 100 años, que duró 16 más de los 100 que le dan nombre, entre 1337 y 1453. Gilles de Rais nace en 1404 y es ejecutado en 1440. Estamos hablando de una persona, y esto es lo que a mí, como comentaba, me resulta tan estremecedor, una persona que no conoció la paz. Gilles de Rais podemos pensar que fue una persona que pasó por este mundo creyendo
que este mundo, que esta vida era la guerra, y más en su situación que como barón de Francia, uno de los personajes más poderosos de ese reino, pues estuvo indiscutiblemente toda su vida vinculado a la guerra, a la muerte, a dar muerte a sus semejantes. Y quizá todo eso, Eduardo, es lo que trastocó un poco, ¿no?, su propia mentalidad, su forma de ser, ese contexto social, histórico que le tocó vivir en la primera mitad del siglo XV, y que quizás en una persona normal, bueno, pues uno se angustia, ¿no?, por las circunstancias de guerra bélicas que tiene alrededor, pero en el caso de Gilles de Gay hubo algo, ese detonante quizás la guerra, que es lo que le hizo convertirse en un sádico y en un loco, ¿no?, en gran parte de sus últimos años. Sí, yo siempre lo he creído así. Estudios actuales, pues la medicina actual siempre se ha preocupado un poco por buscar quizás diagnósticos desde el punto de vista, ya digo, de la medicina actual a estos comportamientos de este y de otros tantos personajes de esta desgraciadamente larga lista de personajes crueles. Y bueno, pues siempre se ha hablado de psicopatía, de posibles trastornos, pero en cualquier caso hay que pensar que sí, que como bien decías, es un personaje que se fue construyendo en un contexto realmente hostil. Desde bien pequeñito, vivió en una familia carente del más mínimo sentido del amor, donde sus padres se casaron por pura conveniencia, donde vio morir a su padre agonizando durante varios días ante sus ojos, y donde posteriormente a la muerte de su padre estuvo con su abuelo, otro personaje que la historia nos presenta como despreciable, causante de que la familia tuviera tanto dinero, pero pagando el precio de ser una persona, claro, pues, todo corrupta. eso imagino que marca un poco la infancia y los primeros años, y en definitiva el devenir de la psique y de las reacciones sociales de una persona. ¿Querías preguntarle algo, Jesús? Sí, te iba a preguntar. Es verdad que has hablado de Jean de Craon, ¿no?, este abuelo materno que desde luego también tenía una psicopatía bastante congénita, y por supuesto pues la heredó su nieto. Pero para ti, Edu, que has estudiado a fondo la figura de Gilles de Rais, ¿cuál fue el detonante, el que le hace cambiar un poco las directrices de su vida, el que se juntara con magos, con alquimistas, la muerte de Juana de Arco? ¿Algo ocurrió en un momento determinado, que me gustaría saber tu opinión, para que este hombre se volviera pues un loco de remate? Bueno, en primer lugar, ese caldo de cultivo que ya hemos dicho, de nacer en un contexto totalmente hostil. Como siempre digo, es importante que analicemos la historia desde el punto de vista, pues, de los ojos del pasado y no tanto con los ojos del presente, y tenemos que tener en cuenta precisamente el dato que daba al principio, una persona que estaba totalmente vinculada a la guerra, que no conocía prácticamente la paz, y que se crió en un ámbito en el cual le educaron a poder tener cualquier tipo de comportamiento atroz con aquellos que estaban por debajo de él en esa pirámide del poder en cuya cumbre él sí estaba. Sin embargo, si tengo que elegir un detonante, yo sí que creo que se pueden establecer dos etapas en la vida del despreciable Gilles de Gay, que serían antes y después de conocer a Juana de Arco, porque ya antes manifestó en muchas ocasiones pues comportamientos que sin duda estaban fuera de lo normal. Pero yo creo que ese año de 1430, cuando Juana de Arco es capturada en la batalla de Compiègne, a orillas del Loise, que al final acaba siendo ejecutada un año después en Rouen, en la hoguera, creo que fue un detonante que sí que pudo desencadenar ese comportamiento que fue el más atroz de su vida, sus últimos 10 años aproximadamente, precisamente por eso, porque consideraba que de alguna manera estaba, no sé si sanado o al menos controlado por la figura de Juana de Arco, por esa figura divina en la que él creía con absoluta devoción, y cuando fue capturada y por parte del rey Carlos VII no hubo ningún tipo de respuesta. Se cuenta que incluso él intentó liderar un comando, una misión, que de una manera casi desesperanzada se lanzaron a ver si podían salvar a Juana, pues no lo consiguió. Y yo creo que ahí sí que también se entregó, rompió con lo que era su vida, porque recordamos que también fue nombrado mariscal cuando Carlos VII fue coronado. Entonces él tenía una serie de
misiones, ¿no? Él estaba continuamente viajando, participaba como soldado y rompió absolutamente con la realeza, se enemistó de una manera muy rotunda con Carlos VII en concreto. Claro, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Sí. Quizás del entorno que hay alrededor de una persona, que es lo que causa en definitiva ese, no voy a decir trastorno, ¿no? Porque muchas veces, pues a toro pasado, ¿no? Pues un montón de siglos después es muy difícil, ¿no? Muy difícil adentrarse en la psique, en la psicología de una persona para intentar conocer cuáles eran los detonantes o las causas que le llevaron a actuar de una forma. Pensemos que el siglo XV, al igual que hasta prácticamente el siglo XX, la violencia era un elemento común en el ser humano en todo el mundo, y lo sigue siendo hoy, ¿no? De hecho, el siglo XV está considerado uno de los siglos más violentos de toda la historia de la humanidad. Claro, y nos Si te olvidamos... vas a contar muertos, quitando el siglo XX, evidentemente, Claro. ¿no? Pero hasta ese momento el siglo XV de los más sangrientos que ha habido. Desde luego, nos olvidamos en muchas ocasiones de ello. Edu Cabrero, autor de este libro, Crueles, en donde, aparte de la figura de Gilles de Rais, nuestro protagonista aquí en el Cronovisor, habla de muchísimos otros personajes oscuros de la historia. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, muchísimas gracias a vosotros, Nacho, Jesús, y cuando queráis, por aquí estoy. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Jesús, todo un personaje, ¿no? Edu Cabrero no, Gilles de Rais, en voz de Edu Cabrero, ¿no? Desde luego, estaba yo tomando nota precisamente de lo que he comentado al final, ¿no? Esa reflexión de, claro, decimos, bueno, Gilles de Rais era un criminal, hizo estas atrocidades, pero la violencia, si vamos luego monarca por monarca, noble por noble, la muerte, el causar del daño a lo que ellos consideraban el enemigo, incluso en ese ámbito cristianísimo que defendían como si fuera algo natural, normalizado, precisamente esa violencia estaba normalizada. Lo que no era tan común, ¿no? En el caso de Gilles de Rais, pues era, además de esos asesinatos, ese apego al mundo del oscurantismo, de la magia, quizás para conseguir lo que no podía conseguir con su espada, ¿no? Claro. Sí, claro, es que distinguir esas dos facetas, la pública y la privada. Está claro que a nivel público, pues en fin, estamos dentro del contexto de la Guerra de los 100 años y multitud de conflictos que había en aquel momento, que eran los normales, ¿no? Entre castillos, entre señores feudales, pero es que la diferencia es que Gilles de Rais pasa esa psicopatía al ámbito privado, es decir, empieza ya a secuestrar a niños, además a niños mendigos, en principio a niños que en principio nadie iba a reclamarlos, ¿no? Porque muchos ingenuos pues iban al castillo para pedir algún tipo de trabajo o pedir limosna, y a partir de ahí desaparecían y nadie los reclamaba, pero cuando se quedaron sin ese primer contingente de niños es cuando ya utilizan una argucia totalmente falaz, que era eso, a sus nobles les llevaba por distintas zonas pues del territorio que él dominaba, sobre todo por donde estaban sus castillos feudales, para decir que iban a tener una vida mejor si eran contratados por el barón de Rais, ¿no? Que era Gilles de Rais. Entonces, bueno, pues evidentemente para los padres era una gran oportunidad y los cedían gustosamente a sus hijos. Luego ya no se sabía nunca más de ellos. Eso fue escamando un poco a su familia, a su hermano René, que era su único hermano. Él ya sabía que algo raro estaba ocurriendo ahí, ¿no? Con este hombre, hasta el punto que llega, bueno, se hace canónigo, para que veas, o sea, en esa etapa oscura, como es muy creyente, recuerda que sí, era el lugarteniente de Juana de Arco, ¿no? Y muchas veces luego lo que decía yo ahora, toda esa violencia la justifican con la religiosidad, que es lo mismo que sucede ahora en pleno siglo XXI con muchos musulmanes que piensan que Alá está defendiendo, ¿no?, todos los crímenes que cometen. Es esa reversión de la ideología, del pensamiento, de la religión. Si hiciéramos un recuento de todos los muertos que ha habido en nombre de Dios, nos quedaríamos horrorizados. Sí, ¿no? pero por parte de todos. Del cristianismo, sobre empezando todo. Por el Antiguo Testamento. O sea, sí. Alguien hizo un recuento de todos los muertos que hizo Yahvé en sus distintas tropelías y estamos hablando de millones. Pero bueno, es cierto que la religión estaba muy imbricada en la mentalidad de Gilles de Rais y por supuesto de la época, porque en el fondo eran guerras de religión lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, bueno, pues él, sabiendo que no se estaba comportando debidamente, bueno, se hace canónigo de Saint-Hilaire de Poitiers, se rodea de una comitiva de 50 eclesiásticos, reza, hace oraciones, se mortifica, pero para él eso no es suficiente, sobre todo porque ya hay una ruina
la ruina económica por los gastos excesivos a los que está sometida, ¿no?, su corte. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento es cuando se encarga de reclutar a otro tipo de seres más oscuros, como es, por ejemplo, un alquimista, un embaucador florentino llamado Francesco Prelati, François Prelati, al final le pone el nombre francés, y un tal Blanchet, que era un sacerdote. Es decir, fíjate, se rodea de gente eclesiástica porque piensa que, bueno, tiene el beneplácito del Dios Todopoderoso para hacer lo que le venga en gana. Y lo que le viene en gana es eso, que dice, Prelati llega un momento en que le dice, a ver, rezando a Dios no estamos consiguiendo prácticamente nada. Tu poder se está perdiendo y tus riquezas también. Dice, hay que invocar al diablo. Y al final Gilles de Rais dice, bueno, si eso me da mis réditos. Entonces es cuando Prelati empieza a hacer esos conjuros, esos ensalmos, pero en este caso dedicados al diablo. Incluso se manifiestan varios diablos. Hay uno en concreto que tiene nombre, que es Varrón, al que le ofrecen sacrificios de niños, pero de órganos de niños, y también la sangre. Pero claro, ¿qué ocurre? Ten en cuenta que de los que se rodea Gilles de Rais están sin escrúpulos, igual que él. Y por lo tanto a los niños no solo los ejecutan, no solo les cortan la cabeza, no solo los queman, los incineran para que no haya rastro, sino que también hacen sus fantasías sexuales con ellos. Entonces ahí entra ya la aberración pura y dura. Y claro, poco a poco la desaparición, ese triángulo de las Bermudas que te digo del territorio de Res, se va acentuando, y es cuando no solo su hermano, sino también el obispo de Nantes, que era Jean de Molestrat, investiga las desapariciones en Bretaña y vio que efectivamente no eran casuales. Entonces es cuando ya se empieza a hacer todo un juicio casi sumarísimo. En un principio, al saber que era Varón, que era uno de los grandes pares de Francia, no se le trata como un delincuente común. De hecho, la prisión es una prisión de lujo prácticamente, es como si fuera una habitación de hotel donde él se le cuida, se le mima y todo eso. Entonces, bueno, pues hay un juicio, evidentemente esto se tiene que aclarar porque no es normal, ¿no?, las quejas que se están produciendo, y sobre todo porque la familia está cayendo en el descrédito por culpa de esta oveja negra, ¿no?, que es Gilles de Rais. Y ahí es cuando en principio él lo niega todo, él dice que es inocente, pensando que es intocable, lo que suele pasar, ¿no?, con toda esta gente. Todos los asesinos siempre, el culpable es el otro, el que me está mirando mal. Pero como tiene un cambio de personalidad, y está claro que tenía ahí una especie de bipolaridad, al final acaba confesándolo. Acaba confesando todos los crímenes. Pero es que los crímenes, los que él confiesa, son 34 asesinatos y hay 140 desapariciones. Es decir, que estamos hablando de un total de 200 víctimas, de las que de una forma directa e indirecta él es culpable. Algunos se encontraron los cadáveres, en algunos casos las cenizas, en otros casos los huesos, en otros casos las cabezas, porque también hacían unos cultos lo que te debe decir, que no vamos a entrar en detalle. Sí, otra de las características era ese culto nigromante, ¿no?, que es también por lo que aparece en esas páginas más oscuras de la historia de la humanidad, porque lo decíamos al principio, ¿no?, la alquimia, a pesar de tener ese lado oscuro, también estaba aceptado, ¿no? Incluso Felipe II, por ejemplo, en el Escorial, ¿no?, tenía esos alquimistas que habían venido de Europa del Este y que trabajaban para él, ¿no?, con la idea de conseguir oro a partir del plomo, pues como hacía Gilles de Rais para intentar rellenar sus arcas, ¿no? Pero la alquimia también, y sobre todo la nigromancia, tiene ese lado más oscuro, que es quizás como dar un paso más, ¿no?, a esa maldad de la época. Sí, sobre todo fue ese otro paso, porque la alquimia en sí tampoco tenía mayor importancia. De hecho, estaba muy reconocida la alquimia y la astrología, que ahora nos parecen que son paraciencias, en aquel momento era la ciencia más vanguardista que había. Farmacopea, ¿no?, prácticamente en ocasiones. Totalmente, ¿no? O sea, que eso lo tenía reconocido. Tú has hablado de Felipe II, pero también estaba Rodolfo de Habsburgo en la corte de Praga, y tantos y tantos. El problema es cuando da ese otro paso, cuando él ve que no está consiguiendo lo que quiere a través de la vía, vamos a llamarla recta o luminosa del cristianismo, y entonces dice, escojo la vía oscura del satanismo. Entonces, bueno, pues ahí tenía a Prelati y a otros cuantos más, que son los que le dicen, pues invocamos aquí a Varrón, a este demonio del que sí tenemos constancia, y a otros cuantos más, pero claro, piden sangre, ya sabes, ¿no?, un poco ese aspecto oscuro. Y él dice, pues venga, adelante con ello. Él lo va confesando poco a poco. Los documentos
de todos estos asesinatos y vejaciones, ¿no? Porque antes había auténticas torturas, pues se van dando cuenta de que efectivamente el problema era muchísimo mayor de los que habían pensado. Ellos pensaban que era una decena de niños que habían desaparecido. No, estamos hablando de 200 personas. Lo confiesa, pero lo confiesa de una forma también, vamos a llamarlo artera, de una forma interesada, porque él ya sabe que ya está condenado. Es decir, artera que no hortera. No, exactamente, no tiene nada que ver, aunque el tío era bastante hortera en ese sentido más maléfico. Pero, ¿por qué lo confiesa cuando ya se da cuenta de que es inevitable? Porque de esta forma evita la excomunión. No olvidemos que él era muy católico. Dice, bueno, a mí me van a ejecutar, pero por lo menos que mi alma, a ver si la puedo salvar y va al cielo, ¿no? Y me reúno con Juana de Arco. Me imagino que esos serían sus pensamientos. Y al confesar evita la excomunión, pero no evita la horca. Fíjate, la horca, cuando realmente debería haber sido decapitado, ¿no? Porque era noble. Pero era tantas las tropelías, ¿no?, que había cometido que la ejecución más plebeya, la más humillante, siempre ha sido la horca. Entonces a él la ahorcan junto con sus esbirros, como te puedes imaginar, y luego le entierran y ahí queda, ¿no? Pero claro, las acusaciones, la condena es asesinato, sodomía y herejía. Esa fue la condena, de la cual no se pudo librar y evitó por lo menos la excomunión, que era algo que él deseaba. Todo un personaje, Gilles de Guet. A lo largo de esta un poquito más de media hora hemos estado hablando de él, hemos estado poniendo su nombre en francés. Yo no sé si lo hemos dicho bien. Fíjate, yo he buscado aquí en YouTube que hay una aplicación, bueno, no es una aplicación, ¿no? Pero a veces buscas los nombres de gente importante y tal, y te dicen cómo se dicen de verdad, ¿no? Nosotros hemos estado hablando de Gilles de Guet. A ver cómo nos dice esto, cómo tendría que ser. We are looking at how to pronounce this name, as well as how to say more interesting and often mispronounced names, including French names from Esto parece un poco de Publi. A ver. Ha dicho de todo menos Gilles de Guet. Sí. A ver. Mira, es que es un francés hablando en inglés. Tiene un acentazo aquí de... Mira, Gilles de Guet. Pues no lo hemos dicho tan mal. No, hombre, que va. Gilles de Guet. Sí, no, de Guet, no, la S no la dice. Sí, tenemos un acento de Poitou. De Poitou, sí, de Poitou, de las afueras de Poitou. De las afueras, sí, sobre todo de los arrabales. Arrabales, totalmente. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, genial, fantástico. Este cronovisor que hemos viajado al siglo XV para conocer la figura de Gilles de Guet. Y nada, nos seguimos viendo aquí, escuchando y disfrutando de la historia dentro de una semana. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Seguro que ahora cuando leamos Barba Azul de Charles Perrault lo veremos con otros ojos. Gracias, Nacho. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.